Hoy voy a hablarles de un tema muy importante y son los accidentes de trabajo, que están regulados en el artículo 3 del decreto 1562 del 2012. Para empezar, vamos a definir qué es un accidente de trabajo. Tenemos que un accidente de trabajo, de conformidad con la ley, es todo suceso repentino que sobrevenga con causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, funcional, la invalidez o incluso la muerte. Es también accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado del trabajador de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, siempre que el transporte sea suministrado por el empleador. Es también accidente de trabajo el que se produzca durante el ejercicio de la actividad sindical, aunque el trabajador esté en permiso sindical, siempre que se encuentre en el ejercicio de dicha función. Es también accidente de trabajo el ocurrido durante la ejecución de actividades bajo las órdenes del empleador, indistintamente de que las mismas sean ejecutadas por fuera del horario de trabajo o por fuera de las instalaciones del lugar donde el trabajador ha sido asignado para trabajar. De igual forma, se considera accidente de trabajo el ocurrido durante actividades recreativas, culturales o deportivas, siempre que el trabajador esté actuando en representación de la empresa contratante o la empresa usuaria. Si el accidente de trabajo no es reportado, no le van a reconocer sus derechos económicos y asistenciales. Así que muy importante, inmediatamente se tiene el evento, se reporta ante tu empleador, ante tu jefe inmediato, ante la dependencia de recursos humanos, debes reportar el accidente y adicional exigir que también lo reporten a la administradora de riesgos laborales, y además, para tener la tranquilidad que efectivamente el accidente ha sido reportado, pues pide una copia del reporte del accidente de trabajo para que tengas esa claridad y esa tranquilidad de que sí ha sido reportado, porque cuando no se reporta a la administradora de riesgos laborales, esta entidad no va a responder por las prestaciones económicas y asistenciales. Ojo que puede suceder que el empleador se niegue a reportar el accidente porque considera que no es importante, porque le da miedo que le vayan a ir a revisar a ver si él cumplía con los medios de protección que tiene que brindarte como empleador. Bueno, en fin, por desconocimiento, por muchas razones, el empleador puede omitir el reporte del accidente de trabajo o incluso negarse a hacer el reporte del accidente de trabajo. Y en ese evento no te puedes quedar callado. Inmediatamente presentas una queja ante el Ministerio de Trabajo por la omisión en el reporte del accidente de trabajo para obligar a tu empleador a que lo reporte. Incluso también para sentar un precedente, porque en el evento tal que te vayan a negar prestaciones económicas y asistenciales o por falta de reporte o por el reporte extemporáneo, entonces tú tengas como unos elementos probatorios con los que puedas defender tus derechos y decir: yo sí reporté mi accidente a tiempo, pero fue mi empleador el que se negó. Y muy importante que sepas que en el evento de que haya una omisión al reporte del accidente de trabajo, ya sea porque el empleador se niega a reportarlo o porque lo reporta de manera extemporánea, quien debe entrar a cubrir todas las prestaciones económicas y asistenciales que dispone la ley en estos casos de accidentes de trabajo, cuando hay secuelas significativas y calificables, debe ser la empresa. Lo que debería cubrir la administradora de riesgos laborales con ocasión de las secuelas de un accidente de trabajo, debe cubrirlo entonces el empleador. En el evento de negativa de prestaciones económicas y asistenciales por omisión en el reporte o por reporte extemporáneo. Es decir, con ocasión de un evento, un accidente de trabajo, tienes derechos claros, como son, por ejemplo, el pago de las incapacidades médicas al 100% de tu salario. Hay una gran diferencia entre una incapacidad médica que te paga el sistema general en salud y en pensiones cuando se trata de eventos de origen común a cuando se trata de eventos de origen laboral. Por ejemplo, si es un evento de origen común, a ti la incapacidad los 3 primeros meses te las pagan al 66.66%. Si es un evento de origen laboral, a ti la incapacidad te la van a pagar al 100% de tu salario.
En el evento de origen común, los 3 primeros meses, como les dije, fue al 66.66% y a partir del cuarto mes en adelante es en el 50%. No se va a notar la diferencia cuando ganamos un salario mínimo, pero si ganamos muy por encima del salario mínimo, pues la diferencia sí va a ser sustancial. Porque, por ejemplo, si te ganas un salario mínimo, pues ya sea por riesgo laboral o por riesgo común, tu incapacidad médica va a ser un salario mínimo. Pero si te ganas 3 millones de pesos, pues por un lado va a ser 3 millones de pesos la mesada pensional, la incapacidad médica en el evento de origen laboral, y en el evento de origen común pues sería el 50% a partir del cuarto mes, que sería 1,5 millones. Entonces hay diferencias grandes, por lo que es importante considerar pelear por el reporte de tu accidente de trabajo, exigir que te reporten el accidente de trabajo, no quedarte callada ante una omisión como estas o ante un reporte extemporáneo. Además, porque, además de otros derechos económicos y asistenciales que tienes, en cuanto a la parte de los derechos asistenciales, pues obviamente tu atención médica integral, las cirugías, tratamientos, rehabilitación integral, consultas con especialistas, hospitalización, todo lo que necesites a nivel asistencial para el restablecimiento de tu salud debe cubrírtelo la ARL de manera indefinida. Si las secuelas del accidente es algo es decir, que no va a tener una mejoría y va a permanecer en el tiempo, pues indefinidamente la ARL tendrá que atenderte por ese evento, indistintamente que salgas de la fuerza laboral y no vuelvas a vincularte. Por ese diagnóstico en particular o por esa secuela en particular que tuviste con ocasión de un accidente de trabajo, la ARL tendrá que reconocértelo hasta el día que existan en este mundo. Diferente es eventos de origen común. Si tú sales de la fuerza laboral, te desafilian de la seguridad social y no tienes servicio de salud, excepto que te metas por el régimen subsidiado. Pero tratándose de eventos de origen laboral, siempre vas a tener servicio por esa secuela de ese accidente. Que tuve un accidente y como consecuencia me amputaron un pie, entonces indefinidamente, hasta el día que estés en este mundo, te tienen que atender por la amputación de ese pie. Es importante que quede claro, porque sucede a veces, o he tenido muchos casos aquí donde al trabajador le hacen todo su proceso de rehabilitación integral por su enfermedad laboral o por la secuela de su accidente de trabajo, le dan de alta, lo indemnizan y ya. La ARL le dice chao, te veo, el caso está cerrado, así que por aquí no necesitas volver, y le niegan la prestación del servicio en el futuro, y eso no debe ser así. Secuela de accidente de trabajo tiene atención médica por la administradora de riesgos laborales de manera indefinida, excepto que esa secuela se mejore o en el tiempo se restaure y no moleste más. Pero si hay una desmejoría, si en el tiempo tiende a empeorar la situación del trabajador por esa secuela de ese accidente, tiene atención. ¿Listo? ¿Qué más tienen derecho? Tienen derecho a la incapacidad permanente parcial. Una vez establecida la secuela del accidente de trabajo, se hace un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Y una vez establecido el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, dependiendo del porcentaje, que debe estar entre el 5% y el 49.99%, el trabajador tiene derecho a esa indemnización. Y ojo, aquí es muy importante que tengan esto clarísimo, porque me han llegado aquí muchos casos donde a las personas los han calificado y resulta que han pasado 3, 4 años y las personas, nunca nadie les dijo que tenían derecho a esa indemnización, y en consecuencia no la reclamaron, y consecuentemente la misma prescribió. Y ahora que la quieren ir a reclamar, ya no pueden, porque la prestación económica prescribió. A mí lo que me parece aquí tenaz es que obviamente dicen que el desconocimiento de la ley no es excusa, pero una persona en condiciones normales no tiene por qué conocer que tiene derecho a una indemnización por una calificación
menos del 50%. De hecho, mucha gente se hace calificar es como apuntando más al tema de la pensión, ¿no? Entonces, cuando la calificación le queda por debajo del 50, dicen no tengo derecho a la pensión, y como la aseguradora nunca le notifica ni le dice, vea, a usted lo acabamos de calificar, su dictamen quedó en firme, quedó en el 40 y pico, venga que tiene derecho a una indemnización, eso no pasa, ellos no le van a notificar eso. ¿Por qué? Pues porque no les interesa pagarle la prestación económica. Y en ese sentido, vea, hay casos así donde esa prestación económica ha prescrito. Aquí ha venido mucha gente, doctora, acabo de enterarme que tengo derecho a una indemnización y resulta que se la pedí a la ARL, pero me dijo que ya había prescrito. Y les digo yo, venga, a ustedes nunca les llegó, después de que lo notificaron el dictamen, nunca les llegó de la ARL una notificación de que podía, de los documentos que tenía que aportar para el reclamo de la indemnización por incapacidad permanente parcial. No, doctora, nunca me llegó nada. Y así han venido mucha gente a consultar por lo mismo. Entonces, no esperen que la administradora les notifique sus derechos, porque así no va a ser. Tienen que asesorarse, o si no, preguntarle al señor Google si no saben qué derechos, sufrí un accidente de trabajo, qué derechos tengo, o me diagnosticaron una enfermedad que pareciera estar relacionada con las labores que yo hago en la empresa, cuáles son mis derechos. Y bueno, si el tema no les queda claro por lo que les dice el señor Google, entonces consulten un abogado, pero no se queden sin reclamar sus derechos. ¿Qué otros derechos tienen? A prestaciones económicas y asistenciales, las económicas de la indemnización por incapacidad permanente parcial, las incapacidades pagadas al 100%, pensión de invalidez en el evento de que la calificación de pérdida de capacidad laboral por las secuelas del accidente sea igual o superior al 50%, pensión de invalidez. Y obviamente el derecho también a sustituir la pensión en tus beneficiarios en el evento de que faltes. ¿Qué otros derechos? A ver, el auxilio funerario también, por supuesto, en el caso de faltar. Yo creo que hasta ahí estarían como los derechos, las prestaciones económicas y asistenciales a que tienes derecho. Entonces, un resumen breve. Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, que ya les dije, es todo hecho repentino que sobreviene con causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, funcional, física, una invalidez o incluso la muerte. Muy importante tener ese concepto clarito, con causa o con ocasión del trabajo. Así estés por fuera del trabajo, por fuera del horario laboral, si lo estás ejecutando con órdenes o bajo las órdenes de tu empleador, es un accidente de trabajo. Cuando vas en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, siempre y cuando el transporte sea suministrado por el empleador, es accidente de trabajo. No es accidente de trabajo actividades que hagas por fuera del trabajo, que no te hayan autorizado. Por ejemplo, caso contrario a que mi empleador me manda a traer el desayuno, entonces yo durante el horario de trabajo me vuelvo a comprar mi propio desayuno. Ahí no es accidente de trabajo, porque nadie te ha autorizado a salir de las instalaciones donde tú prestas tus labores o tu servicio normalmente, ¿no? Derechos económicos asistenciales, que es accidente de trabajo, ¿qué hacer? Reportarlo, y en caso de que se nieguen a reportar el accidente de trabajo, denunciar ante la oficina o el Ministerio de Trabajo. Recuerda que nosotros somos Chacón Abogados, especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social, expertos en procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de origen de enfermedad. Estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1241, oficina 401 del edificio Seguros Bolívar, en la ciudad de Cali. Nuestro PBX 602-650-4477 y nuestros números de WhatsApp 310-385-1505 y 317-516-5318. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación para más contenido similar. Chao, chao. Nos vemos en otra oportunidad.